a ver, acá hay un trasfondo político que es que el gobierno confirmó suspensión temporal de becas de magíster en el extranjero, pausa en programa de postdoctorado internacional y revisión de fondos públicos destinados a investigación. Nosotros de repente miramos lo de Trump en Estados Unidos y decimos, no puede ser, cortar. Esta es la misma estructura de movimiento anti-cuestionamientos, anti-investigación, anti-ciencia, traducido a la administración chilena. Sabes que, por otro punto, creo que de esto se trata también la batalla cultural. Claro. De José Antonio Kast, porque esto comienza también a transformarse en una discusión sobre qué se entiende un país por desarrollo, porque claro, estas investigaciones no son inmediatas, llevan años y años para producirlas y no necesariamente generan empleo el siguiente día, por supuesto, pero sí construyen conocimiento, tecnología, innovación, incluso políticas públicas a largo plazo. Entonces comienza a aparecer algo mucho más profundo, porque esta discusión no es solamente económica, sino también es cultural, sobre qué conocimientos una sociedad considera valiosos y cuáles no. Sobre el debate se reduce únicamente a cuánto empleo inmediato genera una investigación. Hay disciplinas completas que comienzan a quedar bajo sospecha, como por ejemplo las humanidades. Claro. La investigación teórica, la ciencia básica, incluso las artes y la producción cultural, que es lo que está pasando incluso con lo del GAM, y lo estábamos comentando ayer con Bizama y con Matías Hermosilla, el profesor Ternura. Entonces ahí, ¿quién define finalmente qué conocimiento sirve y bajo qué lógica lo estaciona el presidente José Antonio Kast para la población? No, o sea, es la escuela de lo que está pasando en el mundo, traducida. Y es un movimiento anti-ideas. Son anti-ideas. Lo peligroso es que sean tan burdos para plantearlas. Y lo peligroso es que, y aquí vuelvo al punto de que yo lamento cada mañana venir a contarles las provocaciones que están haciendo, las torpezas que se manifiestan, las faltas comunicacionales, la costumbre de mosquear al otro como si fuera una disciplina válida, generando una tensión, destruyendo toda estructura. Yo quiero que veamos lo que pasó en el GAM, porque también se dio una nueva polémica. Sí, una incómoda y tensa escena protagonizó el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, durante una actividad realizada en el Centro Cultural Gabriela Mistral, donde fue increpado y abucheado por asistentes molestos por los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno en otra área que tiene que ver con las ideas. El área cultural son antiideas. Es la oscuridad todo esto. Pero bueno, alguien tiene que decirlo. Por eso gracias por suscribirse a Turno, porque somos una voz distinta en medio de todo esto. Gracias. Por lo mismo queremos ver lo que dijo el ministro y la reacción que generó. El Estado, fortalecer este sector es una decisión estratégica que implica no solo apoyar, sino también articular. Por favor, síganme, no hay problema. La debate de cultura, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que le creamos? Lo que está diciendo. Por supuesto. Todo se necesita presupuesto, ministro, en un lugar especializado. Si a usted le parece, después podemos conversar, no tengo ningún drama. Usted dijo que llegue solo. Escuche. Si usted nos dio la palabra, escuche. ¿Cómo lo hacemos? Sin presupuesto y sin lugares especializados para desarrollar nuestra arte. ¿Qué pasa con el GAM? ¿De dónde sacó usted el trabajo de campo para decidir qué programas sí y qué programas no? ¿Por qué si a usted le pidieron un 3% de reajuste, usted entregó el 10% de nuestro presupuesto anual? ¿Por qué? No es. Está bien. Estamos hablando también para el resto de la... Estamos hablando de economía creativa, estamos hablando de industria creativa. Es necesario que nos explique. La economía también existe lamentablemente y afortunadamente la racionalización de los recursos. Y cuando yo no tenía dinero para poder mantener el GAM a flote, es que lo primero que hice fue hablar con su director ejecutivo y con su directorio, antes que con la prensa incluso. Para mí políticamente habría sido mucho más fácil hacer que el GAM endeudar al ministerio, prestarle recursos a otras instituciones. Perdón, le estoy dando la palabra. Está haciendo 2 periodos presidenciales para utilizar el presupuesto. Exactamente. Se demoró 1 mes y medio en anularlo. Y más encima va a tener que pagar más de 6.000 millones para la indemnización a la empresa que está construyendo eso. ¿No encuentra lógico, ministro, cuando usted acá nos viene a hablar de que para hacer cultura se necesita financiamiento, de que para sostener a la industria creativa se necesitan espacios? Entonces, ¿cómo me dice usted ahora
que está aquí dándonos una cátedra, palabras bonitas. ¿Y de qué sirve, ministro? ¿De qué sirve si nos bajó el presupuesto? Nos está impidiendo que se construya un espacio ad hoc al desarrollo de nuestra industria. Los organizadores de las personas que vienen. ¿Quién es la persona que está aquí? Una sorpresa de cómo se llama usted. No se lo voy a decir, pero no va a mandar bueno, abucheen un poco más porque eso es lo que usted viene haciendo. Ahí entra sin filtro. Muy Sí, poduje de su parte. No, Muy confrontacional. Tan podujeando. Sí. Ya es como sedinazo, podujear, como un verbo. Oye, esta actividad buscaba precisamente lo que acabamos de ver, fortalecer el ecosistema creativo nacional. Esto es Aurora Conecta, que reunió, por ejemplo, a 50 empresas beneficiadas por programas del Ministerio, emprendedores culturales, gestores, incubadoras en negocio y actores de innovación. Y este objetivo, el objetivo de esto era generar espacios de colaboración en torno a la sostenibilidad, innovación, tecnología, visibilidad, redes y también desarrollo de industrias creativas. Oye, y precisamente sobre lo que acabamos de ver, sobre esta increpación de la persona que vimos ahí en el público, muchos sociólogos han hablado de esto durante años. De hecho, dentro de poco Alberto Mayol se va a unir a nuestro ranking de noticias y sería buenísimo conversarlo con él y hacer una reflexión de cómo el conocimiento, la cultura o ciertos espacios también académicos funcionan como forma de poder simbólico, es decir, que no solamente generan plata, también generan influencia, lenguaje, pensamiento y acceso a nuevos espacios. ¿Le podemos invitar al profesor Mayol si lo hacemos pasar? Porque la verdad, esta mañana nosotros no queríamos partir así el programa, pero luego de lo de los libros que ha generado mucha atención, muchas gracias a todos los que comparten nuestras piezas en instagram.com/@turnoenvivo. Y luego este enfrentamiento, no podemos dejar de preguntarte, Alberto, y vamos a ir profundizando, por supuesto revisaremos la encuesta de la Cosa Nostra y vamos a aprovechar tu presencia. ¿Cuántos trabajos se dan cada vez que alguien ejecuta? Vamos al código del presidente. Cada vez que alguien ejecuta un libro, ¿cuántos trabajos se dan? Bueno, yo soy un fanático de la Biblia y yo no creo que haya producido tanto empleo. Produjo harto igual, pero en muchos siglos. O sea, tampoco es una cosa... Mira, la otra vez yo hice un ejercicio hace mucho tiempo. No me acuerdo del detalle, pero calculé cuánto PIB había producido la Torre Eiffel. ¿Ya? Sin contar los tickets. Solo contando la valorización de París para efectos turísticos, ¿ya? Que es uno de los ingresos más importantes de Francia. Siendo así, pero modestísimo, ¿ya? Esa creación ha producido en 100 años el 0,8% del PIB del país. Es una industria entera por una obra cultural, arquitectónica, que costó una cifra importante, pero nada tan significativo. Es completamente ridículo tener que explicar esto. Sobre todo hoy, más que antes. Y quiero hacer dos reflexiones al respecto. Uno, hoy las empresas que reemplazaron a todas las empresas grandes que habían hace 20 años, todas están basadas en teoría matemática y teoría política, filosófica. Todas las inteligencias artificiales están basadas en teoría. En los años 60, un académico muy destacado en Estados Unidos, Daniel Bell, establece que el futuro del valor no va a estar en el trabajo, sino que va a estar en la teoría. Después se hicieron toda clase de teorías sobre la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, en fin. Él dijo la teoría. Hoy es evidente que es cierto. Entonces, cuando el presidente dice el futuro está en crear empleos inmediatos, no es verdad. No es verdad. Él tiene un problema que tiene que mostrar empleo, pero ese es su problema de gobierno. El problema de los países no es lo mismo que, desgraciadamente, que los problemas de los gobiernos va a largo plazo. Y en ese contexto es muy distinto. Pero quiero además aprovechar la segunda reflexión. A mí me toca mucho interactuar con el medio empresarial. Y yo desde el año 2000 que presto servicio sobre todo a empresas que tienen requerimientos estratégicos, que son empresas grandes. Uh-huh. ¿No?
He trabajado mucho menos con empresas medianas o pequeñas. Y porque naturalmente es difícil que ellos requieran análisis sociológicos, de contexto, qué sé yo, para empresas más pequeñas. Bueno, ¿qué pasa? Hay un cambio en los ejecutivos muy negativo. La nueva generación de ejecutivos considera primero que si ellos no entienden es culpa tuya, ¿ya? Así de simple. Consideran que todo tiene que ser como comunicacionalmente infantilizado, que no tienen por qué saber y aprender en la sesión donde se le entregan resultados, análisis, se dispone propuestas de estrategias, en fin. No tienen por qué verse ofendidos porque no sabían algo que tú sabes. Cuando te contrataron como experto se supone que porque no lo saben ellos, es natural. No hay nada que ofenderse. No te quieren hacer preguntas para no parecer incapaces. Yo me tocó con la generación anterior de ejecutivos. Voy a decirlo con toda claridad, eran superiores, muy superiores. En el mundo privado. En el mundo privado. ¿Ya? Hay una oda a la ignorancia instalada y el presidente Kast la repite directamente. Aquí no hay que hacer ninguna explicación. Es una oda a la ignorancia. Es un absurdo total. Lo lamento terriblemente por el mensaje que se da desde la primera magistratura del país a la población. Porque claro, eso hace sentido para las personas que ven en el día a día sus problemas de empleo. Sus problemas de empleo tienen que ver justamente con la baja calificación que estamos desarrollando en nuestra calidad educativa para que los trabajos tengan un pago mejor. Esa es la realidad, y esa es la realidad de todo el mundo. Y todas las industrias que están moviendo el mundo han tenido apoyo estatal fundamentalmente en las universidades. O sea, hay una cosa que es básica. Silicon Valley basa su proceso en el desarrollo universitario. Todo el complejo militar industrial norteamericano tiene no es que nazca de empresas privadas, muchas veces nace de proyectos que están incubados dentro de la universidad. Por supuesto, el MIT, Harvard, todas las universidades en Europa, en Estados Unidos, en China, son la base del desarrollo del país que cambian la historia. A gran velocidad, China pasó de estar hace 15 años con 1/3 del PIB de Chile por habitante y hoy día tiene el mismo y ya va a superar a Chile fácilmente. Y resulta que su capacidad de desarrollo ha sido enormemente grande de manera muy corta y no ha sido simplemente porque se les ocurrió vender y cosas por el estilo, no. Se les ocurrió vender con una estrategia diseñada, con un análisis sobre el mundo, con una teoría respecto a la historia, con un conjunto de otros elementos. Todas las cosas importantes que se han creado están basadas en conocimiento. Si no, literalmente, ¿ya? Seríamos simplemente nuestro lado, que también lo tenemos, que somos mamíferos. Claro. ¿Ya? Y seríamos como el resto de los mamíferos, que no tenemos un entorno cultural donde nosotros nos sometemos y no tenemos que estar en el estado de naturaleza permanentemente. Alberto, y desde un aspecto sociológico, por supuesto, esto abre muchas aristas y diversas opiniones. Por ejemplo, hay una parte de la población que perfectamente, como algunas personas en el chat consideran, que es muy... ¿cómo lo puedo decir? Muy... ¿Sobre qué? No, consideran al presidente quizás un poco... ¿Cómo lo puedo decir? No digas ningún insulto. No, ingenuo, Liviano. liviano, sí. Pero quizás por otra parte, y acá me gustaría que me ayudaras a desarrollarlo, ¿qué pasa si el gobierno quizás está utilizando la cultura como una frontera de clase para diferenciar? Mira, yo creo que eso sería optimista, ¿no? Porque eso significaría que hay un énfasis importante en el desarrollo del conocimiento. Nuestros colegios privados y públicos, ¿ya? No están enganchándose con las tendencias mundiales de manera relevante. Estamos aprendiendo a ser usuarios de un mundo que está creando un nuevo ecosistema empresarial, cultural, de vida cotidiana, en el cual nosotros no parecemos estar en la capacidad de ser proveedores. En aquellas áreas donde tú tienes capacidades sobrenaturales, porque tienes una particularidad, por ejemplo, tienes capacidad en Chile de energías renovables, capacidad en Chile de minería. Todas esas industrias, como pasó en Australia, deberían tener desarrollo de conocimiento asociado.
para eso el Estado tendría que apoyar, porque tienen razón las empresas que no pueden parar para pilotar un proyecto y perder en el día que no funcionó el pilotaje 50, 100 millones de dólares. Necesitan seguros, necesitan un conjunto de criterios, necesitan un procedimiento que la minera no puede inventar. Necesita que el Estado le ayude a crear un mecanismo. Hay muchos países que tienen fondos donde guardan dinero para incentivos de este tipo, para el escalamiento. Porque ¿qué es lo que pasa? Y esto está pasando en Chile hace muchos años. Muchas creaciones que se hicieron en universidades chilenas finalmente fueron escaladas, patentadas fuera de Chile. A veces sin sus investigadores incluso. A veces sin sus investigadores. Entonces, y esa riqueza queda en otros países y fue desarrollada en Chile. Muchas de los elementos que se están usando hoy día, hay varios donde hay chilenos que participaron de manera significativa o que fueron fuentes básicas para eso. ¿Ya? Y resulta que no hay defensa al respecto. Nosotros tenemos casos, ¿ya?, de gente que estuvo en la carrera por el premio Nobel que quedó fuera porque las universidades chilenas no tuvieron la capacidad de defender cuando llegaron a robarle, porque esa es la verdad, a robarle sus proyectos. Y las universidades terminaron entregando el doctorado honoris causa al mismo tipo que le robó al investigador chileno, porque no les queda otra más que allanarse ante esa debilidad estructural. Esa debilidad estructural tiene que superarse a partir del Estado, si el Estado es el que defiende los intereses del país. Ahora, en este momento, el Estado está encabezado por gente que tiene discrepancias sobre el tema a propósito de lo que plantea Geraldine hace un rato, del asunto de cómo enfrentar a la cultura y cómo analizarla. Está ahí situado en el elefante de la habitación, la batalla cultural, que básicamente en algunos la desactivación de debates, en otros la desactivación de presupuestos, en otros entender la cultura y el arte no solamente como hitos separados, sino como valorizaciones separadas de cómo enfrentar la realidad, y desde ahí la lógica de la construcción de imaginarios. El ministro de Cultura yo tenía muchas expectativas sobre el ministro de Cultura. Encontraba que era un tipo que manejaba y por último venía del mundo liberal. Podía incluso haber desarrollado hasta el momento algún tipo de discurso sobre el tema de todo lo que tiene que ver con los restaurantes, que es parte de lo imaginario y los culturales. Sí. Pero tampoco hay. Lo único que vemos es un hombre que está recortándolo todo. Entonces, de ahí me preocupa mucho porque de alguna manera también cuando en el GAM va y se deja un elefante blanco en medio de la ciudad, se está dando un mensaje. Y va 6.200 millones para pagar algo que en algún momento va a ser recuperado por un privado, porque tal como dejaron el elefante blanco del Parque O'Higgins, en algún momento el Estado va a estar. Entonces, lo que yo creo es que ellos no solamente a veces dan la impresión que desprecian la cultura, también desprecian el arte como producción, y ahí estamos frente a algo que no habíamos visto en a mí me democracia. pareció sorprendente lo del GAM. Muy sorprendente. ¿Por Muy qué? sorprendente porque, primero, porque efectivamente tengo una impresión extraordinaria del ministro como persona, como alguien con inteligencia al respecto, con interés en esa área. Me parece extraño. Me parece extraño porque además el elefante blanco es un costo. Las construcciones se van dañando, ¿ya? Los elefantes blancos cuestan más caros después. En segundo lugar, Es una mala inversión. En segundo lugar, porque produce empleo, la construcción produce empleo, hay que avisar, ¿no? Hay que avisar que produce empleo, incluso si es empleo para hacer un edificio que es para aspectos culturales. Pero yo te voy más lejos. En Chile llegó, y me tocó en primera persona conocer el caso, llegó a Chile un destacadísimo agente cultural francés a ser director del Teatro Municipal, Frédéric Chambert, en el 2016, si no me equivoco. Y cuando llegó Chambert, dijo, bueno, pero aquí tiene que haber creación chilena. Y contactó a personas que estaban trabajando en óperas chilenas, entre los cuales me contactó a mí con Miguel Faría, y fue la primera obra que se hizo, y fue la única de todo el plan que él tenía, una por año. ¿Ya? De suerte, en el directorio había una persona de derecha que le dio la confianza, pero todo el resto de la gente de derecha votó en contra de la idea de que estuvieran y que no era la idea que hubiesen contenidos propios. La idea era mantener, que a mí me encanta en todo caso, la repetición de las obras históricas, pero entre medio, una
de las Una. óperas en el año, que además él quería hacerla lógicamente con un sentido de patriotismo que le pareció obvio, que en la gala presidencial se diera todos los años esa también, esa ópera chilena. ¿Ya? Estaba perfectamente pensado. Bueno, no. Incluso él tenía temor de que fuera la ópera que tuviera menos público. Fue la que tuvo más público. Con todos esos antecedentes, se suspendió el plan para el futuro. O sea, en relación a la cultura en Chile, siempre se puede suspender. Siempre se puede suspender. Siempre se puede suspender. la ¿Y qué simboliza que esto pase precisamente en el GAM? ¿Qué simboliza? Mira, es que yo realmente no lo entiendo. Ellos necesitan recuperar el centro, necesitan que la ciudad... Hay dos tipos de ciudades en el mundo capitales. Las que perdieron su centro y se convirtió en un centro degradado, y las que lograron defender su centro. Las segundas son mejores que las primeras. Eso es un dato. ¿Ya? Esto me lo explicó porque hace clases sobre temas de ciudades. Joaquín Lavín en España me contó esto, ¿ya? Que es parte de la teoría sobre el asunto. Hay que defender el centro de la ciudad, hay que mejorar el centro de la ciudad. El GAM cumple ese rol. Y además produce lugares donde la gente va y consume cultura. Y pagan. Y no hay que andar subvencionando a tanta gente para que hagan cultura, para que mejore aquello. Tienen que haber más lugares culturales, que no los van a construir los privados porque no tienen una ganancia importante. Hay algunos que los construyen los privados, pero es una donación, un regalo a la ciudadanía. Se agradece muchísimo. Pero evidentemente el Estado tiene esa responsabilidad. El Estado tiene una responsabilidad simple, ¿eh? Entre otras cosas, además de la protección y además de la salud. Tiene que intentar, escuchen bien esto, que las siguientes generaciones siempre sean más inteligentes que las anteriores. Porque resulta que la inteligencia ha hecho que el ser humano pueda vivir sin tener que desgastar su físico de manera relevante. Si hemos aumentado a la esperanza de vida hasta los 80 años en países como Chile, que es un país subdesarrollado, ¿ya? No fue porque tenemos trabajos espantosamente peligrosos, ni porque tenemos que usar toda la fuerza todo el día, no es por eso. Es porque desarrollamos capacidades intelectuales. Si no vamos a entender eso, si no entendemos que participamos de una civilización, de verdad, ¿a dónde tenemos que llegar como para tener que partir desde cero y hacer esta oda a la ignorancia? ¿Ya? Y le quiero decir además, los libros que salen con fondos públicos normalmente son feísimos. Sí, no es que sean lindos. no O sea, es que eso habla de que el presidente no conoce, lee ni conoce los ningún libros. libro de los que salen de fondo. Hay algunos que sí, hubo un trabajo en el último tiempo de darle un Pero mejor son diseño. mucho más en los privados. Tú llegas con gente que... Claro. O sea, hay un libro precioso que es un tipo que escribía unas cartas al Mercurio espectaculares, que de verdad es un placer, ¿no? Leerlo. Y el tipo después, cuando dejó como exigido después de su muerte, que se publicaran todas en un libro precioso, maravilloso, y es normal, y los arquitectos hacen unas cosas fantásticas y no son con fondos públicos, porque naturalmente son muy caros. No, evidentemente, pero es que, ¿de verdad a dónde tenemos que llegar? ¿Por qué tenemos que tener esta discusión? Porque hay una fantasía. Porque ellos tienen porque ahí yo coincido con ellos. Tienen una batalla cultural instalada en donde ven fantasía y exportan modelos que acá no se aplican. Y por supuesto también podemos decir que quizás el anti-intelectualismo hoy da votos. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, a mí 1000 veces en conversaciones con amigos míos que no tienen formación universitaria dicen, pero es que a ti te falta calle, esa cuestión no funciona. Aquí sí, están demasiado con me falta calle como una forma de... Está bien. Como una forma de justificar cualquier idiotez. Pero yo lo entiendo, lo puedo entender, ¿ya? En personas que no han tenido la ocasión de entrar en la vida pública y estudiar sobre las políticas públicas, entender. Los países con más estudiantes universitarios tienen menos delincuencia que los países con menos estudiantes universitarios. Por ejemplo, si le importa la delincuencia, tienen mejores empleos la gente que estudia en la universidad o al mejorar las capacidades técnicas también, tecnológicas, no necesariamente universitarias, también mejoran los salarios. Todas esas cosas hay que explicarlas de verdad a gente que estudió en la universidad. Hay que explicarlas. Entonces, yo realmente no entiendo. Cuando llega un turista a Chile, ¿qué le estamos diciendo al turista? Mira, tenemos unos cerros lindos, un desierto bonito, ¿ya? No le estamos diciendo nada respecto a nuestras capacidades, porque no las creemos.
Nosotros ya nos creemos que no sabemos hacer nada. No tenemos idea, y por eso no creemos que a nadie se le ocurrió una idea en Chile, no tenemos idea de los tipos que han hecho grandes industrias a nivel mundial que son nacidos en Chile, que son relevantes en Chile. No sabemos que Roberto Bolaño probablemente de aquí a 50 años va a ser entre los 10 escritores más importantes del siglo XXI. ¿Ya? No lo sabemos, ni nos importa. Pero no podemos estar orgullosos de eso. Yo puedo entender que nos pase, pero además estar orgulloso y convertirlo en un mantra, de verdad es penoso. No, y además es bárbaro. Es bárbaro. Vamos Es camino a la bárbaro. barbarie. Entonces, y además le agrego una cosa. La derecha, y los felicito, ha hecho un gran trabajo por insertarse en el mundo universitario con más fuerza. Porque se sentían débiles en ese mundo. Centros de estudios, pero que financian privados y siempre, internacional, Y dicen que te quiero algunos decir una internacionales. cosa, te quiero decir una cosa, yo trabajo mucho con datos y hay un centro de estudio, por ejemplo, como Libertad de Desarrollo, que es, estoy de desacuerdo con sus interpretaciones, sumamente confiable con los datos, espectacular trabajo. ¿Ya? Y la Fundación Igualdad, lo mismo. Claro. ¿Ya? O sea, está lleno de trabajos que son interesantísimos, asociados a actividades universitarias o políticas que funcionan. Todo eso, la derecha ha hecho un esfuerzo. Idea país. Idea país y qué sé yo. Y bueno, resulta que pasamos la siguiente etapa en la cual decimos, no, ¿sabes qué? Esto tiene que ser un mecanismo de propaganda. No tiene que ser ya conocimiento. ¿Ya? Es pasar del Axel Kaiser, que tenía una discusión económica, filosófica originalmente, No, la y cual uno podía debatir. y que producía texto, Y como que la revista Átomo, que a mí me parecía Claro. interesante. Exacto, y que producía un conocimiento a recorrer el mundo buscando libros que se puedan copiar sin necesidad de vulnerar los derechos de autor, ¿ya? Para poder efectivamente entonces tener algo que sea exitoso en la agenda política simplemente. Oye, Alberto, y cuando vemos que el Estado comienza a retirarse lentamente, ¿quién realmente tiene acceso a la cultura, por ejemplo? Es que es evidente que cuando el Estado no hace ese trabajo, el acceso a la cultura va a ser limitado y va a estar limitado por las las capacidades del mercado. Igual dentro de todo, cultura es todo, digamos que el problema es el acceso al arte. Sí, normal, pero ¿sabes lo que pasa? Es que- Yo creo que cultura tiene que ver con imaginarios más débiles. ¿Cómo? Que de alguna forma la circulación de ideas, la construcción de escenarios, de conceptos que puedan alimentar tu mente se vuelven más débiles cuando el Estado deja de construir una dinámica cultural, y en esa dinámica cultural el arte, que es uno de los participantes principales, se termina limitando por un tema de clase. Por ejemplo, menos acceso a poder darle entrada a los museos en un recorte a escuelas. Creo que ahí está. Pero además es construir mira, yo creo que es muy importante construir el hambre por la cultura, y para eso tú tienes que mostrar algo. Si no, no va a ocurrir. ¿Ya? No va a ocurrir. Mira, mi papá era director de la revista Ercilla en dictadura. Y la revista Ercilla logró salvarse regalando libros Que después se usaban en el colegio en los 90. que se usaban en los colegios, que hasta el día de hoy. San Diego está hecho de la revista Ercilla. Exacto. Mira la anécdota que me contaba Fernando Paulsen hace harto tiempo atrás, me contó. Me decía, mira, ellos estaban en la revista Análisis, que era la contraria, ¿no? Y estaban en reunión, él, toda la mesa de dirección de la revista Análisis, ¿ya? Pepe Carrasco, Juan Pablo Cárdenas, él, y dicen, oye, miren lo que está haciendo la revista Ercilla. Y uno de ellos dice, no me acuerdo si fue Fernando, otro dice, yo voy a comprar toda esa cuestión, porque esta cuestión está espectacular. Y otros dicen, hagamos la competencia. ¿Quién tiene toda la colección? Y compraban todas las semanas regularmente a la supercompetencia porque los libros eran valiosos, era buenísimo. Y de hecho, yo naturalmente estaba suscrito en la revista. Me llegaba a mi casa. Me llegaba a mi casa, ¿ya? Y para mí fue súper importante, no solo en términos de los libros, porque después me llegaban cassettes con Mozart, Beethoven, qué sé yo, ¿ya? Y también, y venía con un librito donde explicaban el autor, y para mí fue mi inicio, que a mí me gusta muchísimo la música clásica. Entonces, de verdad, si no das algo, esto está en la Biblia, presidente, está en la Biblia, si tú no le das algo de comer a ese alma, entonces nunca va a tener hambre de aquello. Entonces, eso vale para aprender una religión,
es lo mismo, es una cultura la religión, y por eso yo las respeto tanto y las estudio tanto, y es lo mismo para cualquier otro tipo de aprendizaje. Y termino con una cosa sobre el turismo en Chile. Que también es un tema llegan que acá también está anulado en la conversación. No conocemos a la gente encargada de turismo en esta administración. ¿Cuáles son los elementos que los extranjeros conocen de Chile? Pinochet y Allende. Pinochet y Allende. Ya está. Neruda, Mistral, Pinochet, Allende. Y futbolistas que no te van a servir para el PIB. Es la verdad. ¿No? Entonces, resulta que cuando llegan acá, lo que ellos quieren saber, en Santiago no hay nada que hacer más que te conozcan la historia de Chile. Y Chile podría decir lo siguiente. Una vez lo hablaba con un dueño de unos restaurantes que no es chileno y me decía, no, pero es que el tema político. Y yo decía, mira, te lo voy a contar así. El primer proyecto de tercera vía en la historia de un gobierno en el mundo fue el de Frei Montalva. El primer proyecto de socialismo por elecciones democráticas fue el de Salvador Allende. La primera dictadura que construye una institucionalidad y que respeta la institucionalidad y termina su mandato con unas elecciones es la dictadura chilena. La primera transición en el mundo que mete al director como funcionario público de su sistema es la transición chilena. Chile es el país más innovador en términos políticos de la historia del siglo XX. Fin del comunicado. ¿Te parece mal como estrategia turística? ¿Te parece espantoso? ¿Te parece que polariza? ¿Qué te pasa? O sea, deberían haber todos los congresos sobre democracia y conversación respecto a esos temas, debería ser acá. Está lleno de ranking de comidas, de test de comidas, que aparece el pastel de choclo súper rankeado a nivel internacional, que le va súper bien, qué sé yo. ¿Dónde está la marca Chile para promover la comida chilena en todo el mundo? ¿Dónde está la estrategia? Bueno, hay una anécdota espectacular sobre eso. Gonzalo Cordero, consejero de Mara Cedini en TVN, van y le proponen hacer los 1000 días de Allende y se mantiene incólume y enojado cuando le plantean, ¿sabe qué? Mire, allá de lo que usted piense, le dicen en el directorio. Esta serie refleja algo que va a estar en las estanterías del mundo en los primeros lugares por los 50 años. Pinochet y Allende. Y Allende es parte de la cultura popular. Le dicen esta frase, Allende es una polera. ¿Cómo nos vamos a negar a financiarlo? Y lo que hace Gonzalo Cordero es decir, usted a partir de ahora es mi enemigo personal. O sea, la ignorancia como una militancia. como no darse cuenta de que la realidad te supera. Digámoslo como alguien que le importa el mercado. Y la importancia de todo esto es cómo se patenta y se defienden esos derechos de esas capacidades culturales asociadas a Chile. Capacidades culturales científicas, capacidades culturales efectivamente de la literatura. ¿Ya? Cuando se cumplieron el aniversario que fue celebrado el año de Bolaño en México y en España, en Chile no fue ni siquiera el tema de la Feria Internacional del Libro. Entonces, cuando tenemos ese problema... Sí, tenemos... estas cosas son terribles. Sí. Alberto, antes de pasar al ranking de noticias... Donde queremos que estés, que nos acompañes, por Sí. supuesto. Por supuesto, sí. Quiero que me ayudes a dar una proyección sobre qué tipo de país quiere construir este gobierno, qué lugar va a ocupar la ciencia, la investigación, las universidades o incluso la cultura dentro de este modelo que están haciendo. De aquí a 4 años más, ¿cómo ves el país? Yo creo que tienen una visión de país que no era parte de su diseño de gobierno, que no sé si estas cosas salen como una opinión o como una política pública. No tengo claro que se usted vaya a plasmar en políticas públicas. Lo que sí tengo claro es que no se van a plasmar en políticas públicas que vayan en una dirección contraria, que me parece que es indispensable, ¿no? Y que me parece que es algo que defendería mucha gente de muchos sectores políticos distintos, saliendo del eje del análisis meramente de polarizante, ¿no? Pero yo no tengo claro, porque este es un gobierno donde el presidente Kast ha operado, y sus más cercanos, a partir de criterios de vendetta más bien personal o de afinidades personales. Entonces, a mí me cuesta creer que haya un plan general estratégico. Yo no lo veo. Me explico. La postura de Johannes Kaiser es más cercana que la de Chile Vamos a la de José Antonio Kast, hay que decirlo, ¿no? Pero Johannes Kaiser y cualquier persona cercana a Johannes Kaiser no tiene cabida en el gobierno de Kast. ¿Por qué? Porque hay una rencilla histórica y no la va a superar. Piñera la superó.
Piñera se vio en problema, llamó a los que habían estado en su contra, a la gente de la UDI. En su segundo gobierno unió a la UDI muy en el centro de su gobierno, la puso allí, ¿ya? Y entendía que efectivamente su primera jugada de primer gobierno había sido un error y que se le había caído gran parte de la capacidad de sostener ese gobierno por esa razón. Entonces, entendió y aprendió de la situación. No es algo que esté pasando hoy día. No es algo que esté pasando. Entonces, a mí me da la impresión de que la cosa personal es muy importante. Y por tanto, no les preocupa en realidad si es de la UDI, si es de la Organización Nacional, si es de OPLE, si son ciertas personas. Tienen que ser ciertas personas y nada más. Y esas personas tienen que ser de confianza para ellos. Yo creo que una visión muy corta, muy situacional, y tengo la impresión de que no hay un plan general ni una visión de mundo que se va a convertir en una impronta del gobierno. Aparecen este tipo de declaraciones que producen un efecto performativo, que producen un efecto... O sea, canalizan, pero también hablan de lo pequeño que es esa visión de mundo. Mira, el Fondecito 2017, admisibilidad y fuera de base, dice: quienes postulen este concurso deberán presentar exclusivamente proyectos de investigación científica o tecnológica, ... En consecuencia, serán declaradas admisibles aquellas postulaciones que correspondan a proyectos de creación artística, recopilaciones, confección de catálogo, inventario, impresión de libros. O sea, hay tantas cosas que están vinculadas a la generación de Por insumos culturales que lo vean de una manera tan pequeña. No, sí, es inquietante. Es inquietante porque, a ver, es performativo, es populista para su nicho antiintelectual, pero a la vez habla de un mundo muy, muy poco rico a nivel de imaginario. O sea, a mí me cuesta entender, ligar lo que dice Kast con lo que creía y hacía y estudiaba Guzmán, el que se considera un heredero de Guzmán. A mí no me cuadra. Guzmán era un tipo culto, tipo brillante, que le importaba aquello como estructura de construcción para la política. No entiendo yo. No entiendo. Sí, a Guzmán le gustaban los libros. Más allá de que no sean nuestros libros, Por supuesto. Pero sí, le gustaban los libros. Sí, es como pretender, ¿no?, que grandes filósofos... Oye, yo me fui muchas veces de oyente a la Católica a ver profesores muy conservadores, que eran profesores excelentes, y muchos profesores que yo fui de oyente, no solo en la Católica, en la Chile, qué sé yo, que eran profesores extraordinarios, que eran de derecha, y de hecho fui muchas veces, y voy todavía muchas veces a conferencias de profesores que son de derecha, porque además tiene una visión que me produce un aprendizaje mayor que ir a conocer a intelectuales que están más o menos dentro de la misma línea en la que yo me muevo. Me parece interesante eso. Bueno, pero creo que aquí hay un problema más estructural y temo, o sea, tengo la impresión de que debiéramos hacer un análisis general como país, porque yo insisto en esto. Mira, te voy a hacer un ejemplo que es bien concreto. Y esto no pasó en el gobierno actual solamente, pasó también en el de Boric y pasó en el de Piñera anteriormente, y no sé desde dónde partieron esos fondos de esa forma, pero me puse a revisar desde hace varios años los fondos que habían en Corfo y eran incomprensibles. ¿Por qué eran incomprensibles? Porque, por ejemplo, si una empresa recién nacida, qué sé yo, le iba mal, era difícil que le dieran un premio, ya, de estos fondos. Si una empresa que estaba naciendo le iba muy bien, tampoco te lo daba, porque como le estaba yendo bien no necesitaba apoyo. Entonces tú tenías que irte más o menos. Tenías que irte más o menos. Hay que explicar que la escalada de empresas se produce, ojalá, con aquellas que le está yendo bien rápido, porque es un indicador de éxito potencial que puede convertirse muy rápidamente, si tú le das apoyo inmediato, ¿ya?, podría convertirse en una empresa viable de gran tamaño y eventualmente pasar varias etapas antes que ese servicio que eventualmente está siendo creativo sea copiado por un tercero que tiene más inversión y te la va a quitar rápidamente. La clave del desarrollo de las empresas nuevas es que las patentes que tú hagas se puedan patentar en Estados Unidos, en Europa y en Japón, mínimo. Hoy día se agrega normalmente Corea del Sur más China. Eso vale entre 100.000 y millones de dólares dependiendo de la complejidad del asunto.
¿lo puede pagar esta empresa pequeña que están haciendo, que inventó algo, qué sé yo? No, no puede pagar. Entonces hablan de innovación y no tienen ni idea de qué están hablando. O sea, Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Queremos que Alberto, además que nos cuente la encuesta de la Cosa Nostra, que trae unos datos bien sorprendentes, hable con nosotros sobre los temas del ranking que comienzan a continuación acá en Turno, el primer canal de stream en la mañana. Estamos en vivo. Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en Turno AM. Los titulares más importantes. Autoridades sanitarias identificaron la cepa Andes del hantavirus en el brote mortal registrado a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia, Argentina, rumbo al Atlántico. La variante es poco común y podría transmitirse entre humanos en casos de contacto estrecho y prolongado, según científicos. 3 personas han fallecido al interior del barco y existen al menos 8 casos entre confirmados y sospechosos. Mientras la OMS mantiene bajo monitoreo a pasajeros y contactos, la autoridad local de Islas Canarias se ha negado a recibir la embarcación por miedo a desatar una pandemia en su localidad. Mira, es como una especie de película de terror la que se está viviendo en esta situación. La variante que se descubrió es parte de zonas de América Latina. La pareja neerlandesa, que es el caso índice, fueron una pareja de Países Bajos que murió en el viaje por un deterioro repentino de salud, y esta pareja había pasado por Argentina, Chile y Uruguay. Así que por eso están las alertas puestas. Permanecieron más de 20 días en Chile antes de regresar a Argentina. También visitaron Neuquén, Mendoza, Misiones y Ushuaia, donde abordaron el crucero. Tierra del Fuego dijeron, no es el contacto local. Hay tensión por el desembarco en Canarias. El crucero permanece anclado cerca de Cabo Verde y ahí el gobierno español aceptó colaborar, pero el presidente de Canarias dice, no puedo permitir que entre en Canarias. no es mi jardín. No es mi jardín. Entonces ahí está todo el problema que en este momento tiene impactado al mundo. Oye, ahora y uno Argentina de los puntos, está enviando insumos diagnósticos a laboratorios. por supuesto, por otra parte, uno de los puntos que también se está discutiendo es cómo pudo producirse esta transmisión, porque normalmente el hantavirus se contagia desde roedores a humanos a través del contacto con orina, saliva o heces. Pero en el caso de la cepa Andes sí existen antecedentes de transmisión entre personas. De hecho, la experta Cecilia Vial explicó que esto suele suceder en situaciones muy específicas, por ejemplo, parejas, convivencia prolongada, espacios también cerrados. Y justamente ahí aparece el crucero como un escenario especialmente complejo por la cercanía constante entre los pasajeros y la tripulación. Entonces, mientras todo esto sucede, también comenzó una atención internacional por el posible desembarco del crucero, esta nave que permanece actualmente anclada cerca de Cabo Verde, y el plan es avanzar hacia las Islas Canarias. Claro, solamente para cerrar y entrar a la arena política, ya que está con nosotros Alberto Mayol, según estudios de Polymarket, que de este momento plantean la idea de una nueva pandemia en 2026, solamente se acerca a un 12% de probabilidad. Así que No es poco tampoco. no es para mirar así nomás. Pero nada, hay preocupación y la situación se transforma en un escenario de película. Vean solamente para entender esta dinámica de los cruceros y los pánicos, hay un documental en Netflix, muy bueno, que se llama El crucero de la caca. No sé si lo vieron. Es increíble. Es básicamente un crucero que empieza a tener un problema técnico, los baños se empiezan a colapsar y se ve como dentro de toda esta estructura de lujo, diversión, comienza a haber una batalla por la supervivencia humana, mandando móviles en vivo, la televisión decide ir en tiempo real y empezar a relatar que no podían salir y poder encallar a propósito de este escenario. Se los recomiendo para entender qué debe estar pasando adentro de este barco. No, que debe ser como una invasión zombie. No, además todo apuntándose así, alguien tose y es como... Un problema. Hay que sacarlo de aquí, qué sé yo. No, difícil. Se le lanza. Difícil. Puesto número 2 esta mañana. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, defendió un operativo realizado en Temucuicui que terminó con 5 detenidos, de los cuales solo
uno quedó en prisión preventiva. La autoridad destacó el trabajo de inteligencia de Carabineros, el Ministerio Público y el apoyo del Ejército. El despliegue no sucede libre de nuevas tensiones para Steiner, porque un polémico posteo burlándose de la exministra Isquia Siches fue eliminado de la cuenta oficial del Ministerio y ex ante reveló que la Contraloría prepara un informe poco amable por la salida de Consuelo Peña de la PDI. ¿Sabes que yo veo al CEPU y tomo la perspectiva de qué están pensando en este momento por derecha? Porque está el CEPU rebelándose contra sus patrones en vivo y empieza como una tensión porque él es un adalid del tema de delincuencia, es un experto. No, y tiene, todos los rostros tienen que estar con el sentido común. Entonces, Es un detector. claro, entonces ellos saben que no pueden jugar a la larga, en la corta pueden jugar en favor de su contexto inmediato, pero a la larga su valor de compra futura está asociado al público general. Mira, yo creo que qué error más grande, porque el operativo es parte de lo que se le pide a un gobierno como el de Kast. Esto es lo que se le pide. Le salió bien, le salió mal, a nadie le va a importar mucho porque tampoco sabemos evaluar cuándo sale bien y cuándo sale mal. Yo no sé cuánta gente hay que detener para que sea un exitoso. En fin, hay criterios que manejan más ellos. Hay una mesa verde, algunos elementos, el logo de Carabinero, Exacto. se cumplió Ya con está, el se operativo. cumplió. Es un operativo exitoso. Y después se ensucia porque lo conviertes en rencilla para burlarte de alguien que está fuera del sistema político, que no parece tener ninguna posibilidad de volver y ni tiene ningún interés tampoco, ¿no? Y que eventualmente tú jugando este juego podrías incluso darle más vitrina y posibilidades futuras que en otras condiciones. O sea, Entonces, hace recordar a otra funcionaria que podría volver a aparecer a la palestra. Claro, entonces, porque además tampoco es que esto fue una cosa que uno diga, es evidentemente espectacular. Si fuera evidentemente espectacular, tú podrías decir una ironía, sin mencionarla, por supuesto, diciendo, bueno, hay otros operativos que se intentaron hacer acá que fueron, qué sé yo, muy poco felices y basados en un voluntarismo un poco ingenuo, y ahora en cambio tenemos una cosa que ha funcionado y qué sé yo. Bueno, eso, hasta ahí uno puede decir, está dentro de la lógica de algo políticamente incluso no solo correcto, sino que además te puede servir. Pero esto es una estupidez porque te debilita, porque puede aparecer la institucionalidad diciéndote esto no lo puede hacer. Una locura esto. Alberto, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, este gobierno que está terminando caer en la lógica de la humillación constante política del adversario? Porque pareciera que este gobierno solamente está concentrado en un solo nicho en específico, hablarle a su propio electorado, y olvidan que posiblemente existe todo tipo de ciudadanos acá en Chile. Mira, yo creo que, a ver, hay problema cuando hay lecturas que son totalizantes, por izquierda o por derecha, ¿no? Es que te queda siempre un pedazo del país invisibilizado para efectos de tu gestión. Eso es para mí el problema. Lo digo por lo siguiente. La trampa que le han puesto al proyecto misceláneo ahora la oposición es una trampa de una nueva ley miscelánea, pero para la clase media, ¿no? Esa trampa tiene que ver con una cosa muy simple, y es que el diseño de la derecha normalmente, de los temas económicos, está basado en la idea de que la clase media es como la gente de que ellos ven en sus barrios. Para ellos la clase media es eso. Son los funcionarios que trabajan con ellos en un puesto un poco más abajo. No se dan cuenta que esas personas también están en el 10% más rico. Y que casi toda la gente que ven, incluyendo la gente que trabaja en el servicio doméstico, están probablemente en el 20% más rico de los hogares o en el 25%. No está en el punto 50, en el percentil 50. No saben qué es la clase media. ¿Se imaginan que la clase media, ¿ya?, es gente que se puede comprar ropa todos los meses? ¿Se imaginan eso? No comprenden lo que pasa entre el percentil 35, ¿ya?, y el percentil 65. No lo entienden. Entonces, ese mundo queda completamente fuera. Es un mundo de gente que entre el día que le pagan y 15 días después es alguien que vive en una vida bastante buena, razonable, clase media, digamos, efectivamente la clase media que ellos se imaginan,
pero desde el día 15 después del pago hasta el 30, viven en otro estrato socioeconómico. Esa es la verdad. Entonces, pero no lo entienden, no lo ven. Ahora, hay un punto que es que Steiner, hay dos puntos. Uno que tiene que ver con que este posteo dijeron que había sido un error. Pero ¿cómo hace un error? O sea, ¿cómo se escribe por error algo? Además está bien escrito. Como no es un posteo en caliente. No, pero supongamos que fueran calientes. Si es la cuenta, o sea, si el tipo que está con la cuenta del gobierno está caliente. Él dice que lo confundió con su cuenta personal. Pero ¿cómo puede suceder eso? Sencillamente, la persona que está a cargo de la cuenta de gobierno no tiene cuenta personal ni puede tenerla. No puede estar, porque eso obviamente mañana se va a saber que esta persona, que es la que... Es una cosa evidente. Durante todo ese periodo de tiempo no tendrá su cuenta personal. Y si la tiene, no la tendrá en la oficina. No por la Dios. tendrá en Por su Dios. propio celular donde comparte con las cuentas del Estado. En ese sentido, dijeron que había sido un error. Ahora, dentro de todo esto, Steiner pidió paciencia y defiende estrategia estatal. ¿Es inteligente pedirle paciencia al público? No, porque lo que ofrecieron no fue eso. No, es que eso me parece raro. Es rarísimo. No, es que, a ver, es que es salvar el día todos los días. Es salvar el día, ese es el problema. O sea, obviamente no sirve ese discurso. Y lo saben perfectamente. O sea, se les salió, no tienen un repertorio político establecido en el cual... No son gente con experiencia política. Los políticos, con todos sus defectos, son tipos que tienen súper claros los marcos semánticos. Saben que esta palabra es pariente de esta y es pariente de este. Y si no hay que nombrar esta, no hay que nombrar 84 más. Ni parecidas. Y que por el contrario, hay que por el otro lado. Entienden eso porque se dedican todo. El 95% del trabajo del político en ejecución es hablando, ¿no? Por tanto, si tú no sabes hablar, tienes un problema en la política importante. Esto de hace rato, ¿eh? Esto no lo inventaron en Estados Unidos en el año 75 No, claro. ni el 50. Esto en Grecia, en Roma, ¿ya? 2000, 2500 años. ¿Ya? O sea, de eso estamos hablando. ¿Ya? Entonces, no sé, yo creo que lo Steiner nos muestra que no podría ser vocera realmente de lo que hace ella. ¿Tiene un problema con las voceras? No tiene problema, hay un problema de vocería, es evidente. ¿Hay problema de elenco o de una expertise que no tienen? Porque yo creo que, por ejemplo, los libertarios, con todas las brutalidades que puedan plantear, sí tienen vocería. Ahora, no sé si poniéndole en el Estado, ahí hay que ser justo, no sé si poniéndole en el Estado se prende en fuego. Pero Adorni es un genio como vocero. Y está en el mismo registro, ¿me entiendes? Pero es un genio. No necesita un papel al frente. No le está pasando bien a Adorni. No, le está pasando mal, pero no por eso, sino porque se empezó a dar una vida y le importó en Argentina luego de que es un nuevo estándar en Argentina. Oye, además... Él pensó que esto no iba a ser un nuevo estándar. Quiero hacer un pequeño link. Están mirando mucho la Fundación Faro de Axel Kaiser en Argentina. Mucho, por el tema de cómo se desarrollaban las reuniones con el presidente. A propósito de todo este escándalo de Libra, etcétera, están poniéndole ojo, le están mencionando muy seguido. Sí. No voy a caer en la esquina. No, y también está el tema de la fundación de Orban. O sea, hay muchas cosas. Hay demasiadas fundaciones dando vuelta. Hay muchas cosas dando Caso vuelta. fundaciones. Caso fundaciones, claro, 2. Claro. Efectivamente, no, yo creo que hay un tema, pero más allá de la parte de la denuncia, me parece que es evidente que el gobierno no tiene una estrategia de elenco ministerial. Eligió nombres por separado, estructuras por separado. Ese es el problema. Oye, quiero aprovechar de relacionarlo con la Cosa Nostra, que salió ya la edición de abril, Sí. y específicamente hay un apartado donde tú preguntas qué tan difícil le resulta a su hogar llegar a fin de mes. Sí. Porque le quiero hacer el ancla justamente con lo que comentaba sobre el nicho, del gabinete, que precisamente creen que es todo el mundo que funciona así, todo Chile. Y claro, acá dice muy fácil 5%, fácil 26%, difícil 53%, muy difícil 16%, pero el que está priorizando ahí la ciudadanía, el pueblo, la gente, es un 53% que le está costando llegar a fin de mes. Y que aumenta con el mes anterior. Y que aumenta, pero además lo más importante es que hay una cosa que se llama la encuesta de presupuestos familiares, que coincide perfectamente con estos datos, que es una encuesta que se hace en domicilio
donde te dejan una planilla y tú vas marcando tus gastos. Y después se homologa eso a tu ingreso. Ujú. Y te muestra que más o menos lo que aparece, digamos, solo el 20 o un poquito más por ciento de la población, ¿ya?, llega a fin de mes cubriendo con sus ingresos los gastos que tiene. ¿Ya? Todo el resto está en algún nivel por debajo, ¿ya?, de sus ingresos. Ese problema es vital, es fundamental. Y eso que esa encuesta ha costado incorporarle los elementos crediticios, porque es muy difícil por una serie de razones metodológicas meter el tema de los créditos. Entonces, y la comprensión de ese fenómeno es crucial. Esa es la razón. Fíjense en esto. Esto lo conversé varias veces con Sebastián Piñera. Era evidente que una de las variables fundamentales para la época del estallido era que la curva de endeudamiento había subido mucho. En Chile, el endeudamiento fundamentalmente en tarjetas para comprar en supermercados. Resulta que el país ya no tenía tasas de interés tan bajas como antes, eran más altas. Disculpa, esta curva fue en el primer periodo presidencial. El segundo ya. Había subido la tasa de interés, había subido la inflación, ¿ya?, y no había crecido el país. Entonces, la combinación era mala, porque te subía la tasa de interés, porque te subía la inflación, el costo real de lo que tenías que pagar, y no había mayor ganancia porque no había crecimiento del país. Esa combinación hacía que era inviable la casa, más inviable de antes, que ya estaba apretada. Entonces, esa fue la razón. Eso después lo entiende Piñera. Esa es la razón por la que inventa la PGU. Que está pensada, y por eso da chip libre a que se creen hogares nuevos. Que la gente se cambie, qué sé yo, que ahora lo consideran un pecado. Da chip libre, lo da técnicamente, si no se iba a equivocar en eso técnicamente. Técnicamente, los papers económicos para el Banco Mundial que hizo Sebastián Piñera en los años 70 son papers excelentes, un economista de nivel. No se le escapó eso. Sabía que estaban aumentando de 4 millones y tanto los hogares a 6 millones, 7 millones, 8 millones. O sea, sabía eso, obviamente. Sobre la última encuesta de la Cosa Nostra, tenía Steiner aparece dentro de los personajes. ¿Y qué de descubrimientos hay con respecto a ella? Mira, lo que pasa, a ver, es que lo más interesante no es el caso a caso, porque el caso a caso es demasiado parejo. Para decirlo en simple, a mí me sorprendió mucho. Yo hice el ejercicio cuando presentamos a nuestro público de la Cosa Nostra, que son nuestros financistas, nuestro directorio. Encuestas CLCN. Que ponen 10 lucas. ¿Ya? Nosotros nos hicieron un barrido, varios medios de comunicación de dónde venía el dinero de la Cosa Nostra. Que suena terrible. Sí, ¿De dónde viene el dinero de la mafia? Sí. Del pueblo, le dijimos, del pueblo. Un pueblo bastante ilustrado, en general, hay gente bastante ilustrada, pero un pueblo. Bueno, y resulta que les hice el siguiente ejercicio. Les puse todos los ministerios, puse el gráfico, ¿ya?, correspondiente, pero sin los nombres de los ministros y sin decir a qué gobierno correspondía cada uno de los dos gobiernos. ¿Ya? Y les dije, piensen ahora, ¿ya?, ¿cuál es el gobierno que está sacando mejor nota que el otro? La mayor parte de la gente que está en la Cosa Nostra es gente de izquierda. 98%. Muchos de ellos pensaron que eran las mejores las notas de Kast. Para su sorpresa, gana lejos el elenco ministerial de Boric. Ni siquiera el histórico, sino que el último, ¿ya?, que tiene menos estrellas, de hecho, ¿ya?, que tuvo, tengo que decirlo, tengo la sensación de que es el elenco que se establece en torno a lo anterior. Está bien, pero cambian las notas, fíjate, cambian. Porque también medimos después los nombres de los anteriores. Y tenían mejores notas. ¿Ya? No todos. Giorgio Jackson tenía peor nota que el posterior, pero mucho más obtenía Mario Marcel, más obtenía Carolina Toá. O sea, había Janet Jara, superaba a su sucesor, o sea, ocurría. Bueno, era muy clara la diferencia. Hoy día, el único ministro que es competitivo con respecto a los ministros de Boric es Poduje. Si tuvieras que elegir un presidenciable del gobierno a partir de los ministros, tendría que ser Poduje sí o sí.
Pero hay una trampa con Poduje. Esta es mi visión. Poduje habla demasiado con Johannes Kaiser y con esa cultura. Entonces, en realidad, podrían dividir sus propios votos. Si No, está jugáramos a... estamos jugando política Sí, ficción. sí, sí. No hay pero elección en... Pero estoy bastante diciendo que en esta lógica de que se supone que de los gobiernos nacen, sobre todo, más que del Parlamento, los posibles presidentes, ¿no? Y entendiendo que hasta ahora todavía ningún exalcalde ha logrado y qué sé yo, y no hay una fuente que no sea o el Congreso en menor medida o ministros en mayor medida, hoy día el gobierno tendría que apostar por Poduje, pero con claridad. Y ahí hay una pregunta. ¿Apostar por Poduje y por la forma de Poduje? O sea, ¿deberían podujizarse? Yo creo que la forma no es lo que hace a Poduje, lo que hace a Poduje es el eje. Interesante. El eje, la parte correcta de Poduje es el eje. Él entiende que hay dos mandantes de su trabajo y trata de cumplir las dos cosas al mismo tiempo, que es lo que es la tarea correcta. Él entiende que el presidente es su mandante, si el presidente le dice una cosa directamente, bueno, va a tener que cumplirla, pero que hay un mandante sobre el presidente, que es la persona que está ahí ahora. O sea, es correcto cuando Poduje sale de las conferencias y dice, una señora me acaba de decir, ese es un botón inteligente. Claro. Y además que entiende que el ministro no tiene por qué ser todo el rato defensor, que eso le costó mucho al gobierno de Boric, defensor de lo que habían hecho, sino que puede llegar y decir, oye, realmente esto quedó hecho pésimo. Esto está malo. Vamos a ver si Poduje lo va a hacer cuando ya se le puede imputar a su gobierno las obras terminadas, porque todavía puede decir, no, esto viene hecho de antes, y entonces miren cómo está esto y no funciona. Espera, solo un último punto. Precisamente que en la cosa nuestra lo que me llama la atención es que, claro, el mejor evaluado es Iván Poduje, en la media de Kast, pero también después quien lo sigue es Jorge Quirós. ¿Por qué pasa este fenómeno debido a todo lo que está pasando últimamente? Bueno, porque el defensor, si tú eres defensor, bueno, lo que pasaba con Boric, si tú eres defensor de tu gobierno, vas a defender a las figuras principales. Y las figuras principales hoy día es Quirós. O sea, Quirós es el plan Quirós. Claro, entonces... Es por protagonismo. El defensor de ese gobierno, el defensor acérrimo, que no se ha cambiado, que ya se cambiaron mucho, porque estamos hablando de que partió con casi 60% de aprobación y de votos, de hecho, algo más concreto que una aprobación, y ya está 20 puntos por debajo. Entonces, y en nota se desplomó, quiero decirlo con toda claridad. Nosotros ponemos nota, que a mí me parece mucho mejor que apruebo. A usted no le ponen en el colegio simplemente está aprobado o está reprobado. Le ponen una nota. ¿Ya? Y cuando ponemos la nota, Kast, antes de asumir, tenía un 4,3, asumiendo tenía un 3,9, en la siguiente medición ya tenía un 3,7 y ahora tiene un 3,2 y está último compartiendo con Pinochet en circunstancias que hace dos mediciones Boric y Allende eran los últimos. No, es impresionante. Puesto número 1 de esta mañana. La mega reforma del gobierno de José Antonio Kast quedó en problemas luego de que el PDG anunciara que no apoyará la idea de legislar en la sala de la Cámara. El partido acusó al Ejecutivo de incumplir compromisos sobre ayudas directas a la clase media. Franco Parisi y Jorge Quirós sostendrán esta mañana una reunión clave en Teatino 120 para ver el futuro del pacto. El quiebre sucede en medio de críticas de la oposición, advertencias de economistas y nuevas señales de descoordinación de la moneda. Aunque el gobierno aún podría avanzar en la Comisión de Hacienda, sin el PDG tambaleada la aprobación de su proyecto estrella. Oye, acaba de hablar Parisi, tengo información en un evento en T13 Radio, dijo... El presidente Kast está cometiendo un tremendo error porque está quedando la sensación de que esta reforma es para cierto sector de la población. ¿A qué están jugando? ¿Hay posibilidad de que la mega reforma tambaleo se transforme en PAC Quirós en vez de Plan Quirós? Mira, te voy a pedir una cosa. Por favor, te la concedo. Puedes buscar, poner Bio Chile y Mayol y te va a hacer las columnas y te aparece la columna de la semana pasada. Ya. Que es sobre Parisi y el acuerdo de Parisi con el gobierno. Y solo quiero que cites el título. ¿Ya? Estoy buscándola. Búscalo y ¿Se titula Parisi o la forma electoral del estallido? No. Ahí está. La estamos viendo. Parisi gana posición algo más, se queda con el tablero. ¿Qué es lo que pasó?
el acuerdo que le dio Parisi en su momento, y explica la columna de eso, le da juego a Parisi. Ahora va a tener que jugar con más complejidad porque la izquierda comprendió que tenía que armar algo y la gente de centro izquierda inventó algo que va a funcionar. ¿Ya? ¿Tú le tienes fe a ese Es que es obvio que va a ahora, funcionar. es muy loco porque lo aceleró el mismo gobierno. Esto hubiera pasado en 6 meses, pero está pasando ahora. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el gobierno cree que logra... Esta es la lectura mecánica, ¿no? Eso es lo terrible. Bueno, para esto sirven los libros, presidente. La lectura mecánica es, tengo los votos, se aprueba la reforma. Tengo un acuerdo y tengo los votos. Tú el acuerdo lo puedes firmar. Incluso, se puede llegar a que se vote y efectivamente se vota. Y de ahí para adelante, el dueño de todo eso se llama Franco Parisi, no José Antonio Kast. Él va a poder retroceder cuando quiera, incluso con la ley aprobada. Va a poder retroceder cuando quiera, va a poder declararse insatisfecho, va a poder le das juego. El tablero le quedó a Franco Parisi a efectos del gobierno de Kast. Ahora, el tablero se le va a complicar a Parisi porque llega el resto de la izquierda y dice, mire, vamos a tener que ver cómo proponemos una ley miscelánea para la clase media. Aparecen con un conjunto de propuestas que doblan la apuesta de Parisi, que dejan el modelo Parisi redireccionado, ¿ya? Con cosas que son llamativas para las clases medias, que están cansadas de efectivamente estar pagando todos los costos y no tener ninguno de los beneficios, ¿ya? Y resulta que se va a encontrar Parisi conteniendo que jamón de sándwich ahora, porque va a tener se apoya mucho al gobierno, queda en contra de la visión de la clase media, va a tener que ver si se va para el otro lado. Le va a ser difícil esa gestión. Más aún, va a tener que estar en Chile. No la va a poder hacer a control remoto eso. Va a tener que participar de la conversación. Porque necesitas conversar, necesitas ir a los cafés, necesitas juntarte, necesitas eso. Ahora, Alberto, y para ir redondeando y haciendo toda la lectura camino a cerrar este bloque que ha sido maravilloso con tu presencia. Entiendo que lo que estamos viendo a propósito de esta erupción del PDG, de un Kast que tiene un problema para presentar su mega reforma y todo lo que lo adorna como un rearticulado por izquierda, un escenario nuevo. En ese nuevo escenario que estamos observando a través de nuestras pantallas y nuestros celulares, ¿por qué todos hablan de la elección que viene y no están hablando de la administración que está? A mí me preocupa eso. A ver, te lo voy a explicar de una cierta manera porque tiene que ver con eso lo siguiente. Yo creo que lo que tú acabas de decir es muy importante, este cambio que se está produciendo. Nuevamente algo que requiere cierta complejidad, ¿ya? Así que pido disculpas, porque hay que pedir disculpas cada vez que uno habla de cosas más complejas ahora. Como señalé a fines del año pasado, desde noviembre empezó un movimiento que fue muy parecido al que se produjo desde la Convención Constitucional hasta la elección de Boric y cuando asume hasta que se llega al 4 de septiembre del 2022. En ese proceso se produce una licuefacción del orden anterior y aparece uno nuevo. Uh-huh. Se ha producido exactamente lo mismo desde noviembre del año pasado en un mismo periodo de tiempo, que más o menos duró eso, que fue desde noviembre, ¿ya? Que empieza a irse al carajo la Convención Constitucional, pero alcanza a salir electo Boric, ¿ya? Y hasta llegar más o menos a mayo, que ya ahí estaba perdido. Ahí ya estaba perdido. Ya estaba clarísimo. Bueno, más o menos lo mismo. Se está produciendo exactamente el mismo proceso. Cambio de clima, movimientos sísmicos insólitos, reestructuración del escenario. Es un nuevo escenario. Es un nuevo escenario que no le conviene, no sé si le conviene a la izquierda, no le conviene a la derecha. De momento le está conveniendo a la izquierda, pero no lo tengo claro. No le conviene a la derecha. Es una reestructuración. Es un fenómeno de alta complejidad. Ahí la encuesta de La Cosa Nostra da cambios de prioridades, para ir cerrando. No, vayan a ver, pidan la encuesta, pues justo me subí al avión y no alcancé a subirla a la página web, pero está en la página web, lo voy a subir hoy día, así que es encuestaslcn.cl. Pero además pueden pedirla, si la quieren pedir ahora mismo, digamos, a elpoderimporta@gmail.com y les mandan el PDF con la encuesta última. Porque fíjense en la última parte que está el análisis factorial.
que pido disculpas porque es algo difícil, análisis factorial, análisis multivariado, que ve dimensiones latentes, o sea, cosas que no se pueden medir directamente, pero está explicado ahí y se muestra cómo apareció un nuevo factor que tiene que ver con estos momentos de grandes movimientos que está deformando la escena política y generando algo que es difícil de manejar para los gobiernos. Entonces, que es un factor que fue el predominante en los gobiernos de Sebastián Piñera. O sea, dígase que la pólvora está instalada, hay que tener cuidado. Yo no diría que la pólvora es por el lado social, que siempre la izquierda y la derecha leen eso. No lo veo. Es la deformación de la estructura con la cual tú estás acostumbrado a gobernar y entonces trabajas con un material que no comprendes. Alberto, cerramos esta conversación. Quiero agradecerte profundamente todo esto. Recuerden que pueden participar en encuestas lcn.cl, la dirección, que pueden seguir aportando y que todo el estudio va a estar ahí disponible en las próximas horas. Alerta porque está cambiando el material del edificio. Exactamente. ¿Alguna lectura final o algo que regalarnos o algo que se te haya ido? No, mira, muy importante. Imagínate que los niveles de correlación, o sea, el movimiento conjunto, hay un mapa que está en la encuesta que muestra los paquetes de presidentes hasta el principio. Y ese paquete de presidentes te queda muy claro que en este momento Kast está pegado con Pinochet y está lejos de Piñera, está lejos de Jorge Alessandri, está lejos de otras estructuras de la derecha histórica. Está muy interesante eso, mírenlo y piénsenlo porque vale la pena ese ejercicio. Muchas gracias, Alberto, por estar esta mañana con nosotros analizando los títulos acá en Turno, el primer canal de Stream. Cierra ranking de noticias. Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en Turno AM.